Ejecutivo firma este mediodía el contrato entre OCE y el consorcio Aguas de Montevideo para desarrollar el polémico proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una represa en la zona de Arasatí, departamento de San José. El designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reiteró los cuestionamientos del gobierno electo a esta iniciativa y ratificó que los cambios propuestos no implican cuestiones sustanciales. Los funcionarios de OCE se movilizaron frente a Torre Ejecutiva en rechazo a la firma del contrato. Mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias con 30 grados de temperatura a esta hora. Ya les advierto que hay una máxima de 33 grados para hoy, con probable formación de tormentas aisladas. El cielo estará nuboso y los vientos soplan del sector sureste con una intensidad de 40 kilómetros en la hora. Y ya con esta hermosa vista de la bahía, les decimos que con datos del Centro de Gestión de Movilidad, Lucas Oves, entre Joaquín Suárez y Juan Rodríguez Correa, va a estar cortada la circulación hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 28 de febrero. Mario Casinoni entre Francisco Canaro y Ana Monterroso. El corte será hasta las 6 de la tarde. Y Blandengues entre Porongos y Ramón del Valle Inclán. El corte también será hasta las 5 de la tarde por tareas de OCE. Nos vamos directamente a Torre Ejecutiva, donde recibimos a nuestro compañero Luca Veloz con información de último momento. Luca, adelante. Buen mediodía, Pilar, para ti y para todos allí en el estudio, para todos los televidentes. Estamos en la Torre Ejecutiva porque hace minutos nada más el gobierno, el Poder Ejecutivo, concretamente el directorio de OCE, firmó el contrato para la instalación, para la construcción de la planta potabilizadora en Arasatí, con el consorcio Aguas de Montevideo, este conglomerado de empresas, entre las que está SACEM, también Verques, varias empresas entonces que se van a encargar de la construcción de esta planta potabilizadora en la zona de San José, una firma de contrato que contó con la presencia, decíamos, del directorio en pleno de OCE y el secretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, también la prosecretaria Mariana Cabrera. No estuvo presente el presidente de la República. ¿Por qué? Porque, bueno, el Poder Ejecutivo no firma. Presidencia de la República no es quien firma el contrato, sino OCE con las empresas. Y aquí en la puerta, ustedes ven a mis espaldas, también se produjo una movilización de los trabajadores de OCE, también de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que son un colectivo de varias organizaciones, el colectivo Tucutuco, también los productores de San José estuvieron aquí presentes. Vamos a leer parte de este contrato que fue firmado hace minutos nada más. Dice que en la jornada de hoy el gobierno uruguayo y el consorcio Aguas de Montevideo firmaron este entonces contrato para iniciar las obras del proyecto Arasatí, una inversión de más grande de la historia de nuestro país en infraestructura de agua potable, dice el contrato. De esta manera se culmina el proceso que inició en noviembre de 2022 y cuando el gobierno entonces anunció la realización de esto. En estos años posteriores al anuncio oficial se cumplieron todos los pasos, dice, requeridos para iniciar en materia técnica y medioambiental la construcción. En paralelo se acordó el accionar del memorándum de entendimiento entre OCE y el consorcio para eventuales modificaciones que el futuro se quieran realizar. Esto podría incluir, por ejemplo, alternativas para la relocalización del pólder, el reservorio de agua bruta, también para dimensionar y potenciar las necesidades de esta obra. Y conviene recordar, dice el comunicado, que es la histórica crisis de 2023. Así es el comunicado que habla de que se va a atender al 60% de la población del país en la zona metropolitana. Lo señalábamos entonces, repetimos, el directorio de OCE estaba el presidente Raúl Montero, también la vicepresidenta Susana Montaner, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, fueron quienes participaron de parte del gobierno, con la tutela, con la mirada, con la compañía del prosecretario de la presidencia, del secretario de presidencia Rodrigo Ferrés y la prosecretaria Mariana Cabrera,
y del otro lado el consorcio Aguas de Montevideo, que estaba encabezado por el CEO de SACEN, entonces Ruibal. A nuestras espaldas, decíamos, está la movilización, una movilización que comenzó en la sede de OCE, allí en la zona del Cordón. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana más o menos se reunió el directorio y allí se suscribió este contrato primero, después se vino hacia la Torre Ejecutiva. Desde allí se trasladaron los trabajadores de OCE, también los integrantes de las organizaciones, y allí en el arranque de esta movilización hablábamos con Marcelo Valverde, el secretario general de FOSE, que nos decía esto en torno a esta firma del convenio. Se votó, se firmó el contrato tal cual estaba, con una cláusula que también nos enteramos por los medios de prensa en la noche, una cláusula nueva que habilitaría a que el consorcio negocie con el gobierno que entra algunos cambios que se pudieran hacer. Pero es algo también un poco inédito, ¿no? En este sentido de que la empresa negocie con el gobierno que entra o el gobierno que esté, es algo nuevo por lo menos para nosotros, ¿no? ¿Cambios de qué tenor serían? Bueno, es lo que no sabemos, nadie conoce ni el contrato que se va a firmar, más allá de los difundidos que hay, que sería el original. No conocemos cuáles son las propuestas, más allá de los trascendidos de prensa de la semana pasada, de achicar el polder o ir un poco más al oeste del Río de la Plata para que no haya tanta salinidad, pero no hay nada, por lo menos de parte nuestra que conozcamos, nada concreto. Y aparentemente yo venía escuchando al ministro de Ambiente entrante, a Ortuño, y no, ellos tampoco tienen a ciencia cierta lo que se firma o se va a firmar. Más allá de esto, ¿qué pueden hacer los trabajadores de OCE y la comisión toda que ustedes participan junto a otras organizaciones? Bueno, sí, nosotros lo que seguro vamos a hacer son los pasos administrativos, los recursos administrativos que vamos a hacer una vez que se tenga aprobada una RD acá a la interna de OCE, y evidentemente sigue todo lo que es lo judicial en el sentido de lo ambiental, de lo inconstitucional que está planteado y que se está pasando por arriba, ¿no? Porque ahora hay feria judicial y en definitiva firman el contrato a pesar de esa decisión que nadie conoce. Bien, nosotros justamente vamos a seguir en tema porque el ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, reiteró su desacuerdo con la firma del contrato e hizo un llamado a un estudio profundo sobre el agua como recurso, y al tiempo que remarcó la necesidad de la instalación de un diálogo nacional sobre la materia en el que participen la sociedad civil y la academia. Ortuño sostuvo que si bien estudiarán los posibles cambios al proyecto que el Poder Ejecutivo incluyó a último momento, en principio no los considera sustantivos estos cambios, y remarcó que no levantan los cuestionamientos técnicos ni jurídicos. Yo creo que los cambios que se han planteado no suponen una modificación sustancial al proyecto, ni levantan el grueso de los cuestionamientos en estos tres aspectos que les planteaba, vinculados a temas técnicos ambientales. La salinidad es un dato de la realidad allí en Arasatí, en el Río de la Plata. No se ha planteado nada y veremos si vienen propuestas sobre el impacto negativo que esto va a generar en la situación que ya es crítica en términos financieros en la OCE, y tampoco en los temas jurídicos. Pero lo analizaremos internamente y le daremos un informe al presidente de la República. Pero con este panorama entendemos que la firma del contrato, en primer lugar, nos limitaría enormemente ese diálogo nacional que queremos hacer a partir de asumir el próximo gobierno, pero además generaría estas consecuencias negativas en nuestra empresa OCE. Organizaciones que nuclean a productores de San José, de Flores, de la zona de Rincón del Pino, directamente afectados por la instalación de la planta potabilizadora y su polder, emitieron una declaración en la que rechazan la firma del acuerdo y reiteran las discrepancias con el Ministerio de Ambiente y la autorización para la construcción del proyecto Neptuno. Denuncian que los estudios técnicos muestran que sí va a haber impactos negativos ambientales considerados inadmisibles para la zona. No sabemos en realidad cuáles son las modificaciones. Se estaba en espera de que se publicaran, de que se comunicaran por escrito, que las conociéramos y las pudiéramos discutir. Pero eso no fue así, esto se apresura, entonces por eso estamos en contra de este hecho. Le vuelvo a repetir, la información que se generó
en estos últimos 5 años, desde que se publicó el proyecto, han ido acumulando argumentos en el sentido que la zona de Arasatí donde se pretende instalar la toma no es adecuada por una cantidad de motivos, por la alta sensibilidad a la salinidad que no es previsible, por los otros problemas de cianobacterias. Entonces, bueno, tomemos la solución que corresponde, que es trasladar la toma hacia el oeste. El polder contamina, sabemos, tenemos pruebas, hemos hecho informes especiales con ingenieros de hidráulica y aguas subterráneas, empresas especializadas en el tema, y sabemos que va a haber una infiltración 4 veces mayor a la natural, por lo tanto van a haber modificaciones químicas y físicas a las condiciones de los terrenos, y entonces el polder es negativo, cualquiera sea el tamaño que se le dé. ¿Ustedes habían tenido contacto con las autoridades actuales, con el propio presidente de la República? Sí, señor. ¿En qué quedó eso? Sí, señor. Tuvimos contactos con ellos, siempre fuimos recibidos. ¿No fueron escuchados los reclamos? Bueno, escucharnos escucharon, pero en definitiva, hoy, como estamos hoy acá parados en la plaza, no hay soluciones y por lo tanto nosotros tenemos que insistir y seguir proclamando cuáles son nuestras soluciones. El designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, consideró inoportuno que el actual gobierno haya avanzado por decreto en la flexibilización de las condiciones para el desarrollo de la forestación, cuando el gobierno electo ha expresado que tiene intención de revisar la Ley General de Forestación. Frati dijo que de ninguna manera está planteada la limitación de la producción forestal en el país, como señaló recientemente la Sociedad de Productores Forestales. Se ha firmado un decreto también de flexibilización en cuanto a la forestación. Cuando nosotros hemos hablado que queremos revisar la ley, aparece un decreto del Ejecutivo en enero, además cuando todo el mundo está distraído en otra cosa. Lo que sí me puedo referir a lo inoportuno de tomar un decreto cuando hay otro gobierno que está, no que perdió la ley, que ya está en transición. Que quiero aprovechar la oportunidad que están ustedes, porque se ha dicho por ahí que Frati quiere limitar la forestación. De ninguna manera. Si hay 1.100.000 plantados y hay 4 millones para plantar, nadie puede decir que estamos limitando. Lo que digo es, diríjanse, me parece a mí, habrá que ver si logramos que esto tengamos el consenso en el gobierno después con los legisladores, que no se plantee área de prioridad forestal. Y lo digo acá porque es coherente con lo que acabo de votar hace algún tiempo en el Parlamento, que lo votó el presidente. Hay otra realidad política y hay algunos temas que me parece, así como el Parlamento por mayoría entendió que se debía hacer alguna modificación y después fue vetado, creo que lo tenemos que reestudiar. Me parece que está clarísimo eso. Inversionistas de Conexión Ganadera abren un compás de espera hasta conocer la propuesta de la empresa que admitió incumplimiento y deudas por 400 millones de dólares. Hoy están convocados 4.000 afectados a una reunión virtual donde la empresa dará a conocer los números que determinarán las acciones a tomar por parte de los ahorristas. La compleja situación económica y financiera del fondo de inversión se suma a las ya denunciadas antes por República Ganadera y Grupo Larrarte. Hay gente que ha perdido los ahorros de toda su vida, hay gente que confió en Conexión y bueno, hoy nos encontramos en esta situación que la verdad es una situación angustiante para todos los inversores. Según números oficiales que dio Conexión Ganadera, estamos hablando de 4.200 inversores, lo que hace que la deuda de Conexión con ellos se ronde los 400 millones de dólares en inversiones. Responsables de Conexión Ganadera pidieron un plazo de 60 días para intentar lograr un acuerdo con los inversionistas. Hoy hay una reunión que determinará las acciones a tomar. Una vez que tengamos los números, que podamos charlar con la empresa, tener los números activos, tener los números pasivos, de qué se componen esos activos, de qué se componen esos pasivos, ahí estudiaremos si ese compás de espera es viable y qué tipo de opción jurídica hay que tomar. Dota señala que se debe analizar cómo llegó a esta situación y asusta ver la pérdida que exhibe la empresa. Acá tenemos muchas variables que tomar en cuenta, que en el caso de República estuvieron muy pronto arriba de la mesa y nos permitieron empujar un acuerdo privado. Hoy no es el caso de Conexión, pero bueno, esto es muy fresco, esto es del martes, recién hoy van a informar a los demás acreedores y esperemos que en el corto plazo esa propuesta de repago esté.
Y el directorio de ACE aprobó la presupuestación de 481 funcionarios, decisión que fue defendida por el presidente del organismo, Marcelo Sosa, quien negó que se trate de clientelismo político. Además, Sosa respondió ante señalamientos del gobierno electo por presunto aumento de la deuda de ACE. Si bien no informó el monto adeudado, aseguró que es similar o apenas superior a lo que dejó el gobierno anterior. Sosa explicó que las y los trabajadores a presupuestarse se desempeñan en comisiones de apoyo y que el proceso se abrió debido a que así lo estableció la Ley de Rendición de Cuentas de 2023. Acotó que se ejecutó según una regulación del año 2011. Hoy llegamos a un primer grupo que se compone básicamente por unos 481 funcionarios, de los cuales 406 son asistenciales. Básicamente médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, licenciados en otras áreas y un 16% que son funcionarios de apoyo administrativo, que muchos de esos son técnicos, como pueden ser informáticos, como pueden ser contadores, abogados, y también tenemos el caso de arquitectos. Y respecto al clientelismo político lo descarto absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector de hospital, ningún director de red de atención primaria, que es la otra unidad ejecutora que existe en ACE y en los departamentos. Ante las acusaciones que establecen que la deuda con empresas proveedoras sin crédito, o sea que no está prevista en el presupuesto de este gobierno, será 10 veces mayor que la del año 2019, Sosa evitó dar detalles porque aún se están procesando facturas y se negó a desglosar entre deuda con crédito y deuda sin esa cobertura presupuestal. Nosotros proyectamos que va a ser una deuda similar a la heredada o muy poquito por encima. Es lo que nosotros proyectamos según los números que tenemos. Pero sin respaldo de crédito. No, hablo de la deuda global. Comparada, digo, con la anterior, es decir, capaz que la anterior dejó una deuda con mayor respaldo de crédito. Yo no distingo entre crédito y sin crédito. La deuda, si no está paga, no está paga. Si una factura no está paga, la tiene que pagar. Por su parte, el director de ACE en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera, cuestionó la forma en que el directorio aprobó la presupuestación de los cargos en el organismo. Los sindicatos cuestionan que cerca de 80 de esos cargos presupuestados no responden a necesidades asistenciales y tengan un perfil administrativo. Hoy fue la primera sesión de directorio después de lo que fue este inicio de año. Teníamos un orden del día e ingresa por fuera del orden del día, cosa que no es que esté mal, pero sí entendíamos que teníamos que estudiar un poquito más en profundidad lo que era el ingreso de este listado. No lo conocíamos. Las organizaciones que representan a los trabajadores, llámese Federación de Funcionarios de Salud Pública, Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior, estaban planteando la necesidad de tener un enfoque muy claro en lo que es la asistencia, que los cargos fueran vinculados a esa asistencia que está atada obviamente a la calidad de los servicios que tiene que prestar ACE. Y en este sentido nosotros teníamos que hacer una revisión porque no estamos hablando de pocos nombres que van a ingresar, estamos hablando de casi 500 cargos y por lo tanto también una revisión de cuál es el tipo de asistencia que se espera. Estos cargos que se presupuestan quedarán dentro de la administración y tendrán que seguir generando funciones dentro de esta administración y creemos que es importante que esa discusión también se dé. No estamos en contra de la presupuestación y por lo tanto no podíamos votar en contra de lo que era este proceso. Tampoco entendíamos que podíamos votar a favor en este momento sin el conocimiento de esta lista y sin saber quiénes iban a ser los trabajadores y las trabajadoras que se iban a incorporar al presupuesto. Por esta razón es que decidimos que luego del cuarto intermedio no ingresar para de esta manera marcar nuestro voto en sí mismo, porque ya que el directorio no permite que lo podamos hacer de otra manera. El designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, viajará a Centroamérica invitado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en los primeros días de febrero y aprovechará la ocasión para promover la colocación de arroz uruguayo en esa región. Así lo informó esta mañana la directiva de la Asociación de Cultivadores de Arroz, donde concurrió junto al subsecretario designado Matías Carámbula. Coincidimos en que tenemos que trabajar mucho más los mercados externos, nos dieron un pantallazo hacia dónde están siendo dirigidas las exportaciones de arroz, que les interesa mucho trabajar Centroamérica. Nosotros vamos a estar por ahí, creo que los primeros días de febrero, acompañando al ministro de Relaciones Exteriores. Así que bueno, básicamente contarnos un poco en qué están, que hay tal vez alguna deflación en el precio del arroz para este año, todavía no se sabe, pero que el año pasado fue muy bueno y que, bueno, va a ser
casi récord la plantación de arroz de este año. Me parece que por ahora son todas informaciones positivas. Obviamente nos plantearon los costos que tenemos como país, que es una cosa que ya lo sabemos, a lo cual nosotros tenemos posición. Yo a veces cuando me dicen otros países de la región están más baratos, pero a mí, yo vivo acá, no me gustaría vivir en esos otros países. Por lo tanto, creo que hay que trabajar mucho más en cómo le agregamos valor a nuestros productos y cómo mejoramos nuestra inserción internacional. La Asociación de Cultivadores de Arroz considera que el sector necesitará el apoyo del próximo gobierno para la colocación de la producción en el exterior, ya que tras años muy buenos de precios de venta, disimularon problemas de competitividad internos en el país. Sin embargo, la dirigencia señala que la situación internacional cambió y que se va a requerir atender los altos precios de combustibles, energía y logística. Lo que pretendemos del gobierno es que una vez que entienda las características del sector, acompañe y ayude a canalizar lo que es vender un producto que lo tenemos que vender afuera. Para eso el sector depende de políticas de ayudar en lo que son la energía, combustibles, energía eléctrica, son los principales insumos de lo que es el riego en general en el país. Y ahí hay que estar cerca para ir ayudando a la producción. En lo que tiene que ver con logística, debemos de buscar la manera de bajar los costos de logística en Uruguay. Venimos de 3 años de muy buenos valores de precios internacionales, que hace llevadero esa falta de competitividad que tenemos todavía en Uruguay. Entonces, en la medida de que podamos entrar en una baja en precios internacionales, la conversación con el gobierno de turno pasa a ser más determinante para hacer llevadero situaciones complejas que el sector ha pasado muchos a lo largo de los años, ¿verdad? El ajuste salarial para el funcionariado público, vigente a partir del 1 de enero pasado, es de 6%. Esto según el decreto firmado este martes por el presidente Luis Lacalle Pou. El ajuste se integra con el 5,2% de inflación proyectada para este año, más un correctivo por inflación pasada. El decreto oficial recuerda que la inflación de 2024 fue de 5,49%, mientras que el ajuste salarial del personal estatal en enero de ese año fue de 4,9%. En el decreto, el gobierno destaca que a través de este ajuste se busca salvaguardar el poder adquisitivo de las y los trabajadores y la estabilidad macroeconómica del país. El documento del Ejecutivo responde y establece que es preciso que los incrementos salariales guarden consistencia con el rango meta de inflación, que se ubica entre 3 y 6%. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recomienda una revisión total del sistema de protección a niños, niñas y adolescentes que aplica el INAU. La directora Jimena Fernández dijo a MBD Noticias que el informe de panorama de las infancias y adolescencias que se elaboró junto a UNICEF revela una realidad preocupante en dependencias de INAU de los departamentos de Soriano, Colonia y San José y da cuenta de situaciones de explotación sexual y microtráfico de sustancias ilícitas. Hay patrones que se repiten de una zona a otra y que tienen que ver con lo que nosotros juzgamos una necesidad de revisión del sistema en su totalidad por una no adaptación a la realidad actual de las infancias y adolescencias. Lo primero que también sucede en esta región como gran titular es la posibilidad en que se encuentran, sobre todo los adolescentes, de su vulnerabilidad en términos de explotación, de posible explotación sexual o de cercanía con el microtráfico. Es normal que los adolescentes puedan salir de los centros porque no estamos hablando del INISA, pero bueno, nosotros creemos sí que es muy importante que se revisen los protocolos en función también de las nuevas realidades y de estos riesgos que pueda haber de explotación sexual y de microtráfico. Pequeños grupos que saben que pueden explotar a estas chicas están en la vereda, están enfrente, eso sí lo hemos podido comprobar. Los funcionarios nosotros los entrevistamos desde la confidencialidad, evidente, por lo tanto no le puedo decir mucho lo que dicen los funcionarios. El funcionario es escuchado en nuestras visitas. ¿Y está al tanto de la situación? Sí, lógicamente.
Un monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizado en la Jefatura de Policía de Canelones valora positivamente la existencia de un protocolo que regula cómo proceder en caso de detenciones. Si bien se detectaron dificultades en el acceso a defensores públicos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos destacó la importancia del protocolo para las garantías de las personas detenidas. Por el lado de la Jefatura de Montevideo hay un tema importante a subrayar, que es un acuerdo que logramos por el cual en todas las seccionales se están instalando carteles donde la persona que es detenida puede leer cuáles son sus derechos y cuáles son sus garantías. Puede parecer una tontería un cartel, no lo es, porque una de las dificultades que hay justamente es que las personas detenidas no acceden al defensor estando mismo en la seccional, recién acceden a su defensor, hablamos de Defensoría Pública, cuando está en Fiscalía. En lo que es Canelones, que es el informe que publicamos ayer, hicimos el monitoreo, trabajamos, 21 visitas hicimos durante como 4 o 5 meses, segunda mitad del año 24, y ahí nos centramos, porque lo descubrimos y nos pareció muy bueno, sobre una oficina que tienen que es de seguimiento de calidad, gestión de calidad. Significa que en las diferentes seccionales del departamento, cuando usted vaya a hacer una denuncia, va a ser siguiendo un protocolo específico y siempre el mismo para todas las seccionales. O cuando si usted le tienen que poner designar un defensor, va a ser siguiendo el mismo protocolo y así varios ejemplos. Nosotros recomendamos 2 cosas. Por un lado, le sugerimos al Ministerio del Interior armar una mesa con nosotros para trabajar un poco más lo que es derechos humanos dentro de esos estándares de calidad. Por ejemplo, introducir la variante de género, una posibilidad. Y después lo que sugerimos, sí, como recomendación más fuerte, es que se aproveche ahora cuando se hable del presupuesto quinquenal para ver si no se puede tomar esta buena práctica e ir llevándola al resto del país, al resto de las jefaturas. Hacemos una breve pausa. A la vuelta de la misma vamos a hablar de designaciones del Ministerio de Industria, del Ministerio del Interior, entre otros temas. Ya venimos. En MB Noticias con 31 grados de temperatura a esta hora y la información nos está convocando desde exteriores, donde también hay anuncios en el Ministerio de Industria con este tema. Está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Así es, Pilar, un gusto saludarte. Hace apenas minutos terminó la presentación oficial de parte de la próxima ministra de Industria, Fernanda Cardona, de su equipo de trabajo justamente en el Ministerio. Ya tiene la amabilidad de atendernos unos minutos. Primero, le consulto a Fernanda, los nombres justamente que la acompañan, ya sabemos el de la subsecretaria, pero faltaba el resto del equipo. Sí, no me quería olvidar de ninguno, me preguntaron recién tus colegas, tenemos 9 direcciones, así que es un ministerio que tiene muchas direcciones y muy multidisciplinario y por lo tanto le vamos a dar los nombres. Está el doctor Rodrigo Díaz, que va a ser el director general de Secretaría, está la ingeniera Ariana Spinelli, que va a ser la directora de Energía, Adrián Míguez va a ser el director de Industria, Néstor Campal va a ser el director de Dinamige, tenemos a Rosario Dino, que va a estar en la Dirección Nacional de Aplicaciones de Tecnología Nuclear, el doctor Juan Carlos Hermida va a ser el director de la Autoridad Nacional Reguladora de Radioprotección, y Marianela Delor va a ser la compañera que va a estar en la parte de lo que es marcas y patentes, la Dirección de propiedad intelectual. En un área que ya había trabajado anteriormente, ¿no? En un área, sí. Algunos de ellos tienen experiencia en el tema. Ariana Spinelli también es funcionaria de la Dirección Nacional de Energía y está en funciones en este momento. Por lo tanto, tiene absolutamente el know-how y la institucionalidad bien clara, y eso creo que también es un plus en este momento porque muchos de los que conformamos el equipo conocemos de antemano el Ministerio y eso me parece que también ayuda en lo que va a ser la responsabilidad y arrancar la tarea a partir del 1 de marzo. Y Cardona, ¿qué relevancia le da a que haya habido la presencia justamente de varias futuras autoridades, entre ellos el presidente electo?
Bueno, yo les comentaba recién también a tus compañeros, bueno, ni que hablar que esté la presencia de Yamandú, la presencia de Alejandro Sánchez, de Jorge Díaz, es un espaldarazo, obviamente es un mensaje que también queremos dar de unidad de lo que es el gabinete, y también cuento que ha sido absolutamente funcional, y está bueno que también lo podamos comentar, todo cómo ha sido la conformación de los equipos de trabajo. Estamos trabajando todos en conjunto, nos encontramos los ministerios todos los días, y eso ha hecho que trabajemos de manera absolutamente mancomunada y articulada ya desde antes del 1 de marzo, lo cual creo que también va a ser un plus de cara a cuando tengamos que asumir la tarea, cuando asumamos. Por supuesto que son decenas los temas que maneja este ministerio. Le manejo algo muy puntual que mucho se ha hablado, y inclusive ya Orsi ha dado a entender su posición. ¿Cambiará el tema de cómo se marcan los precios a nivel de ANCAP? Bueno, hemos discutido, sí, y tenemos que poder, bueno, imagínense, hoy estamos armando los equipos del Ministerio, faltan los equipos que próximamente también intercambiaremos a nivel del gabinete de las empresas públicas, que no va a ser menor en este tema, pero por supuesto que también se conoce a nivel de opinión pública, y ustedes lo saben, diferentes opciones que tenemos, como por ejemplo, evaluar la periodicidad con la cual se determinan los precios, y ver las paramétricas y demás, y bueno, yo creo que la conformación de lo que ha quedado como Parlamento y como bancada también nos va a permitir intercambiar en el gabinete como Poder Ejecutivo con también el Poder Legislativo en su totalidad, qué posibilidades tenemos de cuestiones que veamos, que a partir de la transición y los documentos que tenemos y la agenda que estamos elaborando, entendamos como una posibilidad de cambio si entendemos que es mejor. Entonces creo que estamos abiertos a eso, y obviamente, bueno, estará a lo que podamos intercambiar, articular dentro de la fuerza política y también fuera. Por último, Cardona hablaba del gabinete. En el programa del Frente justamente se habla mucho de ciertos temas que atraviesan varios ministerios. ¿Eso será una de las prioridades, digamos, trabajar con otros ministerios? Sí, es absolutamente necesario. Una de las diagnósticos que estamos teniendo de primera mano en este momento es que se han superpuesto políticas públicas que de alguna manera hacen ineficientes las propias políticas y los instrumentos. Un ejemplo es no tener ventanillas únicas en determinados beneficios que se le da a la industria, no tener un diagnóstico de cómo son los resultados de políticas ya aplicadas. Entonces todo eso tenemos que poder articularlo y verlo como un país, como a nivel nacional, porque tenemos recursos que sabemos que van a ser limitados, ya tenemos obligaciones asumidas por el gobierno que se está yendo, y eso hace que tengamos que ser, como dijo Gabriel Odón, el compañero de gabinete, muy imaginativos y con mucha construcción colectiva para poder ver y ser eficaces al momento de elaborar las políticas que vayamos a llevar a territorio. Y ahora sí, por último, porque ya que me habló de compromisos asumidos, ¿qué posición tienen sobre el acuerdo firmado respecto al hidrógeno verde que hizo este gobierno? Bueno, ustedes saben que yo he sido crítica con la forma en que se llevó adelante y con las condiciones de este contrato, ¿no? de este acuerdo. Fui clara también que la posición sobre el hidrógeno como herramienta energética, como posibilidad, lo tenemos que hablar en el seno de este gabinete también, de este gobierno, pero sí fui crítica en la forma que se llevó adelante y firmar a fines de diciembre, por lo menos en ANCAP, algo que podrían haber tenido 4 años para poder resolverlo, por lo menos tenía 2 de iniciado el asunto, y se firma ahora. En UTE tenemos otro tanto, porque también se está resolviendo si UTE también firma un memorándum de entendimiento, y en este rol que me toca de cerrar también los números de UTE como representante de la fuerza política en la oposición, bueno, estamos muy atentos a eso. Hemos manifestado a la ministra Facio nuestra posición, entendemos que es un memorándum que no debe firmarse, porque de alguna manera obliga económicamente y desde otros lugares, tecnológicamente, desde el punto de vista jurídico, al gobierno entrante. Entonces, lo que decimos es, bueno, a un mes y poquito diremos de no avanzar más. Lo mismo pasó con el compañero que ayer presentó, Edgardo Tuño, lo mismo le pasó con Neptuno, y bueno, ese tema en cuanto a hidrógeno y al convenio específico con este proyecto, también fuimos muy críticos de eso en la forma y en el momento en que se está resolviendo. Cardona, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Pilar era la ministra designada de Industria, bueno, anunció su equipo de gobierno en el ministerio con la presencia del presidente electo Yamandú Orsi y los designados secretario y prosecretario de la presidencia Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.
Muchísimas gracias, Eduardo. Esta tarde van a seguir los nombramientos de las designaciones. En el Ministerio del Interior, Carlos Negro va a presentar quienes lo van a acompañar el 1 de marzo. Este anuncio se va a hacer en el edificio Plaza Alemania. Ya trascendió que Ana Juanche ocuparía la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación. Juanche fue su directora técnica, ya se desempeñó como directora de esa institución en 2019 en el gobierno de Tabaré Vázquez. La futura directora del INR es magíster en Derechos Humanos y además es experta en investigación de proyectos para la reforma de los sistemas penitenciarios. El comisario general Alfredo Clavijo, ex jefe de la Guardia Republicana, será jefe de policía de Montevideo, y estos anuncios se suman a la confirmación de José Azamulla como director nacional de policía, y Efraín Abreu, actual subdirector ejecutivo, también se mantiene en el cargo. De la misma manera que se mantiene el coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. Más detalles luego de las 4 de la tarde. Y también hoy, en Plaza Alemania, en el edificio de la transición de gobierno, el ex candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se va a reunir con el ya presidente electo, Yamandu Orsi. Será la primera reunión entre ambos luego de las elecciones, y antes de materializarse el encuentro ya generó algunas expectativas y rispideces en filas nacionalistas, porque sobrevuela la puja interna sobre quién debe encarar las negociaciones por los cargos y a su vez por quién será el futuro presidente del directorio, un cargo que Alianza País reclama para sí por el caudal de votos obtenidos y que debe ser quien además encabece estas negociaciones con el gobierno electo. Y seguimos de alguna manera en tema, porque el Frente Amplio, vamos a seguir en Montevideo, sumó ya 3 posibles candidaturas a la Intendencia de Montevideo esta semana, y ya son 5 las postulaciones hasta el momento. Tras la definición de la vertiente artiguista de promover al arquitecto Salvador Esqueloto, el Partido Socialista propuso al abogado Juan Cereta, y el miércoles, es decir, anoche, Casa Grande decidió postular a la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano. Pisano fue directora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo durante la gestión de Daniel Martínez. También fue co-coordinadora del Plan Nacional de Relocalizaciones del Ministerio de Vivienda. Es arquitecta, reside en Ciudad Vieja. Y recordamos, las 5 precandidaturas también se completan con Mario Vergara, que fue el primero en diciembre que manifestó su intención de postularse a la Intendencia. Vergara, líder de Sereñistas, planteó su aspiración, promovido por su sector, y el trascendido pero no concretado apoyo del Movimiento de Participación Popular, que si bien confirmó que no llevará candidato propio a la Intendencia de Montevideo, aún no definió oficialmente a quién apoyará. En segundo lugar, el Partido Comunista presentó a la precandidata Verónica Piñeiro, actual vicepresidenta del Frente Amplio, y desde la Fuerza de Izquierda confirmaron a MBD Noticias que se está buscando acordar 3 nombres antes del plenario departamental del Frente Amplio, que definirá las candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Y el intendente de Montevideo, estamos hablando de Mauricio Zunino, se refirió a la definición de la departamental socialista y a su resolución de finalizar el mandato. Venimos discutiendo hace unos días ya esta instancia previo a lo que iba a ser el Comité Departamental del Partido Socialista. La idea tenía que ver también con las responsabilidades asumidas y lo que nos quedaba del resto del periodo, y con ese objetivo de poder cumplir con el Frente Amplio y con las designaciones que efectivamente nos habían hecho. La posibilidad de candidaturas implicaba tener que renunciar y dejar la Intendencia ahora a principios de febrero, con lo cual lo veíamos como un inconveniente para poder cerrar parte de los proyectos, parte de la gestión que efectivamente tenemos. Así que de esa manera lo que acordamos fue que efectivamente, dadas las limitaciones constitucionales, voy a seguir hasta el final del mandato a cargo de la Intendencia. De esa manera el Partido Socialista podía tomar libertad por plantear candidaturas alternativas, pero que efectivamente hay una voluntad de que yo pueda seguir hasta el final del mandato, teniendo en cuenta la responsabilidad que nos queda. Esperaremos al plenario departamental para ver cuáles son efectivamente las candidaturas que el plenario termina aprobando.
La docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Laura Alemán, señala que quien ocupe el sillón departamental debe tener una cercanía emocional con la ciudad, como la que tuvo el arquitecto Mariano Arana, al ser consultada porque entre las postulaciones a la Intendencia de Montevideo hay 2 colegas arquitectos. A mí me parece que la formación disciplinar en arquitectura no es una garantía, digamos, no garantiza, pero ayuda, contribuye, porque creo que, y por lo menos así debería ser teóricamente, los arquitectos tienen una formación que los acerca de algún modo a estos dilemas, ¿no? Pero bueno, hay que ver también, porque como decía recién, esto implica o reclama, digamos, un involucramiento sobre todo afectivo con la ciudad. A mí me parece que el futuro intendente de Montevideo, sea quien sea, tiene que tener un involucramiento afectivo, una cercanía emocional con la ciudad como la tenía Arana, por ejemplo. Eso para mí sí es un factor fundamental para trabajar en la ciudad. Alemán entiende que la reactivación de edificios públicos emblemáticos en situación de abandono revela falta de voluntad política o la existencia de otras prioridades. Para el especialista hay que evitar la torpeza o facilidad de transformar todo en un shopping, porque en muchos casos no se trata de un tema económico. Hay una gran incógnita sobre, bueno, el futuro de ese predio. Nosotros tenemos como intención, y lo hemos propuesto ya formalmente, la creación allí, por ejemplo, de un gran parque, un parque vinculado a la figura de Mariano Arana, por ejemplo. Lo que queremos, y lo que creo que mucha gente está en sintonía con eso, es generar ahí un gran espacio público. Manifestó expectativa ante el cambio de autoridades para que se concrete el destino del predio Mauá, pero lo que falta es voluntad política más que recursos, señala la investigadora. La expectativa la tenemos, la esperanza la tenemos, el esfuerzo lo vamos a seguir haciendo, porque bueno, es un enclave singular de la costa urbana de Montevideo, y es muy lamentable que esté en esa situación. Sobre el caso de la estación de ferrocarril central, también considera que faltan acuerdos para encontrar una solución. La situación de AFE también es otra situación increíble, ¿no? Que esté en ese estado, digamos. Creo que allí hay que sumar esfuerzos, ¿no? Desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental. Hay que tomar medidas para rescatar ese inmueble, ponerlo a funcionar. A mí me encantaría que siguiera funcionando como estación ferroviaria, ¿no? Creo que hay que evitar ir a esas soluciones fáciles y evitar esa torpeza que a menudo hemos tenido, ¿no? De transformar todo, como decías hoy, en un centro comercial. La Corte Electoral no hizo lugar al recurso interpuesto por los partidos Colorado e Independiente para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales y para permitir candidaturas por un partido nuevo a quienes ya se postularon por otro en lema en las internas. El presidente del organismo, Wilfredo Penco, sostuvo que los fundamentos de la Corte se basan en normas existentes. El recurso promovía que las personas aspirantes a ser candidatas a los municipios pudieran presentarse a través de un partido distinto al que integraron en las elecciones internas pasadas. Además, buscaba habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales, validando un voto que incluya una hoja de un partido al municipio con una hoja de votación de un partido diferente para las candidaturas a la Intendencia y a la Junta Departamental. En el primer caso, 5 integrantes de la Corte contra 4 optaron por no hacer lugar al recurso. Y en el caso del voto cruzado, solo 2 de las 9 autoridades de la Corte Electoral votaron afirmativamente lo propuesto por el Partido Colorado y el Partido Independiente. En lo que tiene que ver con la inhabilitación para ser candidato, lo que yo manifesté y va a estar recogido en la sentencia es que esa inhabilitación está comprendida dentro de la denominación de la Constitución cuando habla de elecciones departamentales. En cuanto al llamado voto cruzado, esto no es posible por lo que establece la ley 7812, es una vieja ley de elecciones que fue modificada en 1999 también por otra ley que establece claramente que si en un sobre aparecen hojas de votación de distinto lema, eso determina la anulación del total del contenido del sobre. Estos son fundamentos jurídicos y están basados en normas que son citadas puntualmente.
Tras la decisión de la Corte Electoral, el diputado colorado reelecto Felipe Esquipani informó que su partido presentará un proyecto de ley para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales cuando comience el próximo periodo legislativo. Y seguimos por la Corte Electoral porque 1 de cada 5 firmas presentadas por Cabildo Abierto para habilitar un plebiscito contra la usura y por una deuda justa fue rechazada, lo que haría inviable la consulta según datos de la Corte Electoral. El organismo analizó cerca de la mitad de las firmas entregadas y sus autoridades recibirán a integrantes de Cabildo Abierto que aspiran a que se revisen las adhesiones rechazadas. La Corte Electoral informó que ingresó al proceso de verificación más de 153.000 firmas, poco menos de la mitad de las entregadas por la campaña contra la usura y por una deuda justa, para habilitar el plebiscito simultáneo a las elecciones departamentales. De esta cantidad, 119.987 fueron aceptadas y 30.252 rechazadas. Estamos a la expectativa de la finalización de esta labor para adoptar una resolución al respecto. No obstante lo cual, las autoridades del Partido Cabildo Abierto me han solicitado una entrevista para conversar a propósito de este asunto y ya le adelanté al presidente interino de Cabildo Abierto, el doctor Curvelo, que con mucho gusto lo voy a recibir en compañía de otros ministros. La fecha la vamos a acordar en las próximas horas. Última pausa y ya venimos. Último bloque de MB Noticias y vamos a información internacional y empezamos por Estados Unidos, donde su gobierno autorizó el envío de 1.500 soldados a la frontera sur con México, así como helicópteros y otros insumos en el marco de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump. El mandatario también ordenó este miércoles repeler, repatriar y eliminar inmediatamente a extranjeros ilegales involucrados en una invasión. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este miércoles el envío de unos 1.500 efectivos terrestres, así como helicópteros con tripulaciones asociadas y analistas de inteligencia para apoyar los esfuerzos de detección y monitoreo en la frontera con México, lo que representa un aumento del 60% de las fuerzas terrestres en servicio activo desde que Trump asumió el cargo este lunes. El nuevo contingente se unirá a unos 2.500 efectivos de la Guardia Nacional y la Reserva de Estados Unidos que se encuentran en la zona, mientras que el Pentágono indicó que proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5.000 extranjeros ilegales detenidos de los sectores de San Diego, California y El Paso, Texas, por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El Pentágono señaló que esto es solo el principio, detallando que también se ejecutarán misiones adicionales junto a las agencias federales y socios estatales para abordar toda la gama de amenazas en las fronteras de Estados Unidos, mientras que según el Washington Post, el presidente estadounidense pretende enviar alrededor de 10.000 militares a la frontera sur, donde apoyarán a los agentes de la patrulla fronteriza. Previamente este miércoles Trump también ordenó repeler, repatriar y eliminar inmediatamente a los extranjeros ilegales involucrados en una invasión, mientras que ante el inminente aumento en las deportaciones, las autoridades mexicanas y organizaciones religiosas se preparan para atender a miles de migrantes retornados de distintos países en los próximos días. Y en Colombia, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y una facción de las disidencias de la FARC han generado una crisis humanitaria sin precedentes que dejó casi 100 personas muertas y 32.000 desplazadas. En Venezuela, en tanto, Nicolás Maduro ordenó movilizar a 150.000 soldados para defender la soberanía de su país y también atender la crisis fronteriza. Aunque la fase más violenta de la confrontación entre grupos armados en la región de Catatumbo, entre los departamentos colombianos del norte de Santander y el Cesar, pareciera amainar tras días de intensos combates, la situación sigue siendo compleja para más de 32.000 personas que se han visto desplazadas a otras ciudades o han huido a Venezuela.
La Fiscalía informó este miércoles que revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura a 31 integrantes del ELN que hacían parte de la mesa de diálogo en medio de la arremetida violenta del grupo guerrillero con el que el presidente Gustavo Petro suspendió el diálogo la semana pasada. Mientras tanto, unos 150.000 efectivos militares y policiales participan desde este miércoles en ejercicios convocados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestó que este es el primer ejercicio escudo bolivariano 2025 para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia verdadera, señalando que los ejercicios buscan hacer respetar a Venezuela de los grupos generadores de violencia, de los terroristas armados de Colombia y de toda la gente que amenaza y pretenda agredir a su país. El despliegue que se ejecutará entre el 22 y 23 de enero coincide además con la escalada de violencia en Colombia, por lo que Maduro llamó a reforzar la seguridad en la porosa frontera, destacando que lo primero es la ayuda humanitaria a los desplazados y entrenar para tener la alta capacidad de reacción integral ante cualquier sorpresa, añadió Maduro, que suele denunciar planes de conspiración que son financiados desde Colombia. Y hasta aquí llegamos con esta edición. Ahora la edición central será a las 18:55. Nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad a las 8 en punto. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. El designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, consideró inoportuno que el gobierno apruebe por decreto la flexibilización para la forestación, cuando el gobierno electo ha expresado que tiene intención de revisar la Ley General de Forestación. La Asociación de Cultivadores de Arroz considera que el sector necesitará el apoyo del próximo gobierno para la colocación de la producción en el exterior, ya que tras años de muy buenos precios de venta, disimularon problemas de competitividad internos en el país. Inversionistas de Conexión Ganadera esperan conocer la propuesta de la empresa que admitió incumplimiento y deuda por $400 millones. Hoy están convocados 4.000 afectados a una reunión virtual en la que la empresa dará a conocer los números que determinarán las acciones a tomar por ahorristas. El directorio de ACE aprobó la presupuestación de 481 funcionarios y el presidente del organismo, Marcelo Sosa, negó que se trate de clientelismo político. El jerarca respondió a críticas del gobierno electo por el presunto aumento de la deuda del organismo y dijo que el monto adeudado es similar o apenas superior a lo que dejó el gobierno anterior. La Corte Electoral no hizo lugar al recurso interpuesto por los partidos Colorado e Independiente para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales y para permitir candidaturas por un partido nuevo a quienes ya se han postulado por otro lema en las internas. El gobierno de Estados Unidos autorizó el envío de 1.500 soldados a la frontera sur con México, así como helicópteros y otros insumos en el marco de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump. El mandatario también ordenó repeler, repatriar y eliminar inmediatamente a los extranjeros ilegales involucrados en una invasión. El Poder Ejecutivo firmó este mediodía el contrato entre OCE y el Consorcio Aguas de Montevideo para desarrollar el polémico proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una represa en la zona de Arasatí, departamento de San José.